Listo, listo. Bien, pues buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento a las actividades de educación cívica y participación ciudadana, hoy viernes 28 de febrero, siendo las 10 horas con 5 minutos. Secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Como lo solicita el presidente, buenos días a todas y a todos. Procedo a tomar lista de asistencia. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez, Presente. consejero Gerardo Macías Rodríguez, Presente. consejero Ricardo Centeno Fernández, Presente. consejero presidente de la comisión Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente. Se certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes de la comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para la sesión. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, declaro formalmente instalada esta segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Puede existir el quórum legal necesario, en consecuencia, los acuerdos aquí tomados serán legalmente válidos. Consejero presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Técnica someta a la consideración de los integrantes de la comisión las propuestas para que la votación sea tomada de manera nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario. Gracias, consejero. Consejera y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta de que la votación sea de manera nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías. Por favor. Consejero Ricardo Centeno. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez. A favor. Se certifica, presidente, que la propuesta de votación nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias. Pasamos entonces, por favor, al proyecto de orden del día. Como lo instruye el presidente, el orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Lista de asistencia número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. Número 2, lectura del proyecto de orden del día y aprobación o modificación en su caso. Número 3, proyecto de acta CSA SPC-02-2025, correspondiente a la primera sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de febrero de 2025, a su aprobación o modificación en su caso. Y 4, presentación y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana, por el que se aprueba el proyecto de programa de educación cívica, participación ciudadana y capacitación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, correspondiente al año 2025, el cual será sometido posteriormente al Consejo Estatal. Gracias. Está a su consideración, consejera, consejeros, este proyecto de orden del día. Si alguien tiene algún comentario o observación, le escucho. Si no lo hay, lo sometemos, por favor, a votación. Como lo indica el presidente, está a su consideración el orden del día. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejera Frida Licano. A favor. Consejero Gerardo Macías. A favor. Consejero Ricardo Centeno. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez. A favor. Certifica que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Pasamos entonces, por favor, al siguiente punto listado del orden del día. Como lo instruye, el siguiente punto en el orden del día corresponde al punto número 3, proyecto de acta correspondiente a la primera sesión ordinaria celebrada el 6 de febrero de 2025, para su aprobación o modificación en su caso. Circulaste, ¿no? Ese proyecto. Así es, Platícanos, por favor. con mucho gusto voy a proyectar. Pero nos toca compartir. Acta.
Bien, inicio comentando algunas observaciones que nos hizo la consejera Frida y posteriormente el día de hoy en la mañana me mandó una propuesta el consejero Centeno para presentarla aquí, de forma de redacción, sobre todo en sus intervenciones. Y la consejera Frida, bueno, lo principal fue omitimos en esta ocasión cuidar el lenguaje incluyente de género y lo que respecta a ella, de repente los consejeros, y hubo que poner la consejería y los consejeros como es correcto, o bien las consejerías. Entonces así fue modificada el acta ya con estos cambios el día de ayer. ¿Quién elabora los actos? En esta ocasión, la licenciada Fátima Vibriesta y su servidor. Por eso hubo unos cambios. Sí. Ya nos pusimos desde ayer con estas observaciones y cuidamos estas cuestiones. Así como el lenguaje en pasado del acta. En esta ocasión, el primer proyecto que mandamos de acta era como el redactado en presente. El consejero presenta y entonces ya pusimos todo en pasado. Presentó, lo validó. Okay. Y entonces en ese cambio, en ese sentido parecen muchos cambios, pero fueron los principales. Tratamos fue una sesión larga de concentrar la esencia de los comentarios de ustedes en cuanto al proyecto que no fue aprobado en ese sentido. Y ya no alcancé a circular hoy en la mañana. Comento aquí la redacción en amarillo, en este caso, donde había texto, se utilizó el texto tal cual. Sin embargo, la redacción que propone el consejero Centeno es de forma. ¿Qué dice? Si quieren, a ver, voy a tratar El uso de la voz, el consejero Ricardo Centeno comentó que difería del punto de vista de sus compañeros, considerando que el documento sí cuenta con una estrategia y que el formato podría ser mejorado porque tal vez no está bien expresado. Sí, le va a hacer. Compañera y compañero. ¿De acuerdo? Las cosas de forma en que yo expresé. Exacto. Claro. Yo tengo una inquietud, si me permite. En el acta. Perdón, Por eso te ignoras. Sí. Señaló que de ser necesario se podría realizar una reunión donde se explique la estrategia y se vea claramente que hay un objetivo de mediano a largo plazo y que cada una de las actividades están estructuradas para permitir que se trabajen conjuntamente. En su momento, propuso que el punto quedara fuera del orden del día para revisarlo y que se pudiera presentar algo más robusto, reiterando que hay una línea estratégica siguiendo los ejes de la cívica a través de la implementación de la participación ciudadana, pero que el proyecto que se pone a consideración tal vez no lo refleja. Menciona eso, solicitó trabajar en una mesa para aclarar la estrategia y que se enriquezca con los puntos de vista de todas y de todos y así se logre comprender mejor. Aquí es que quede claro que dijiste eso. nada más que se revise el video. Sí. Eso es. El video, no le digan. Vamos. Estoy cambiando lo que digan. De hecho, no agregó todo. Ese párrafo ya existía, le ordenó para que fuera más claro. Que además enfoca a personas adultas y que por ello la estrategia es integral. Mencionó que el año pasado se trabajó en la dimensión de diálogo en el eje estratégico. No mismo, nomás está redactado mejor. Sobre los informativos. Pero la ortografía depenida. Ok. Existía ya un párrafo y lo redactó. Las circulo y Pues ya no es necesario circular, pues ya lo hemos probado. hasta es cuatro. Entonces se pone en consideración el proyecto de acta recirculado anoche más las modificaciones que propone el consejero Centeno. ¿De acuerdo? Lo sometemos por favor a votación. Perfecto. Como le indica, está a su consideración el proyecto de acta antes referido
Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejera Frida Libertad Licano. a favor, Gracias. Consejero Gerardo Macías. Por favor. Gracias. Consejero Ricardo Centeno. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez. A favor. Se certifica que el proyecto de acta CSA SPC-02/2025, correspondiente a la primera sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de febrero de 2025, de esta comisión fue aprobado por unanimidad de voto. Gracias. Pasamos por favor al siguiente punto. Como lo instruye, el siguiente punto en el orden del día corresponde al punto número 4, presentación y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica, Participación Ciudadana, por el que se aprueba el proyecto de programa de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua correspondiente al año 2025, el cual será sometido al Consejo Estatal. Gracias. De igual forma, nos apoyas con la explicación de las modificaciones insertadas en el documento recirculado anoche. Con mucho gusto. No, pero primero. Siente que me... Ahí estás proyectando. No. Dejarte con- Viste se les abrió el documento. Sí, ya está abierto. Arriba estaban las pestañas. Ok. Ya está abierto. Y, perdón. Y aquí comparto. Si gustas irte a la página 1. Bien, algunas observaciones del documento que fue enviado el pasado lunes. Todavía en la semana hubo modificaciones. Nos pidió concreto la consejera Frida, además de algunos cambios menores, pero algunos de redacción y de puntuación, en vez de vocal, vocalías, presidencia, etcétera. ¿Vas a la página 1? A la página 1. Sí, y vas conmigo. Muy bien. Voy a darle el documento y vamos. Sí. Además, nos pidió que agregáramos en el marco conceptual que venía educación cívica y participación ciudadana. Nos pidió que agregáramos también en el marco conceptual lo que es democracia incluyente. Entonces se le agregó ese párrafo, página 4 y 5 por ahí. Las referencias, bueno, decía bibliografía, también le cambiamos a referencias y fuentes Sí. del programa. Al inicio. Ajá. Y también cambiamos, si quieres, la página 4. Sí. El marco jurídico. Agregamos unas fuentes. Prácticamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos agregamos tema del artículo 1 del 3 también, para enriquecer y que dejar el documento más congruente. Y también se amplió alguna redacción de cuál es la vinculación de tal ley con el programa del instituto. Se agregó la aportación del consejero Centeno para ampliar, si quieres, página 35 por ahí. Se trabajó también ampliando las investigaciones con pueblos indígenas, con mayores referencias. ¿Gustas más arriba? Más arriba. La propuesta del consejero Centeno no la entendí al principio, que era reforzar
lo que decía, y ya nos aclaró, pues, y nos mandó un correo al respecto, que crear un capítulo, que igual se me hizo muy congruente, se creó el modelo para tenerlo todo en este documento. Yo pensaba, pues, en otros programas se ha hecho referencia, o sea, pues, pero me parece pertinente enriquecerlo así. Se agregó la gráfica y, y en adelante lo que viene siendo la descripción del modelo, ajá, de intervención, sembrando civismo, cosechando, cultivando participación y cosechando democracia, Sí. con sus gráficas. Muchas gracias. Algo de la gráfica, coméntalo porque. Ah, sí, perdón. Esa gráfica la cambié hoy en la mañana. Tengo que aclarar, si alguien trae impreso, las tres temáticas, o en ese sentido, grupos, decía paridad en todo, juventudes, decía LGBT. Fue un error de diseño, que se pusieron las bolitas y al final no le cambiamos los nombres. Nada más se le agregó a cada bolita lo que correspondía, según la propuesta. Gracias. Yo ya había hecho el comentario de que lo correcto era niñas, niños y adolescentes, no infancias. Y también no son adultos mayores, son personas adultas mayores. Todo el documento. Ah, ok. Sí, aquí nos faltó modificar eso. Más para que, porque va a pasar a consejo, que de una vez se corrige todo el documento en donde viene. Sí, se trabajó ayer y se corrigió. Esta gráfica que no la había visualizado, nos pasó ahorita en la mañana a cambiar lo que es adultos mayores y Entonces, infancias. Término no existe. también se llama población LGBT, Sí, no comunidad. Comunidad. sí, en esa gráfica que estaban, digamos que con errores, ahorita le hicimos tal cual estaba en la propuesta del consejero del TEN, pues voy a corregir esas. En este momento, si quieren para imprimir una hoja, No, bueno, nada más lo vamos a probar ya con las correcciones y así se va a enviar a consejo. Ya corregido. Ya no es necesario imprimir ni recircular ni nada. Jesús también había solicitado, perdón, presidente, me perdón, ¿Vale? que se hiciera una nota aclaratoria al final de la implementación, en donde vienen las actividades, de cuáles actividades corresponden a capacitación específicamente. ¿Me lo pueden mostrar cómo queda? claro que sí. Te vas a la página antes de la. ¿Qué te digo que tienes? Antes de la tabla. Desde las. Están hacia abajo. Es esta ¿Página? implementación. Al inicio de implementación está en la página 37. 37. Antes de las tablas, sí. Implementación 37. Si gustas poner la gráfica. Es una redacción. Bueno, sí, ándale. Si quieres. Está la tabla. Estoy chiquito, pero déjame la una. Y si quieres el título, marcarlo. Pero ahí donde se, Este, antes de la tabla, ponle antes de la tabla. el texto, que es, perdón. Uy, Aquí. que nada más planeara que esas son las actividades de campo. Esta es ajá, la redacción empieza aquí. Ah, muchas gracias. Aquí, que luego viene la tabla en sí. Sí.
Yo me refería específicamente a la obligación que tenemos de generar un programa anual de capacitación que se cumple también con este programa. Pero el programa anual de capacitación hace referencia a la capacitación de la Ley de Participación Ciudadana. Okay. Entiendo que aquí están especificando actividades de capacitación para el proceso electoral, pues está bien, pudiéramos agregar que con esto también se da cumplimiento, por favor, al programa, a lo establecido en el reglamento, no en los lineamientos de participación ciudadana. Claro, Porque si no tendríamos que generar anualmente dos programas. Y la intención desde un inicio fue que en uno solo quedaran cumplidas ambas obligaciones, un programa de educación cívica y un programa de capacitación. bien. Entonces, yo creo que aquí mismo puede ser en cualquiera de estos casos que se agregue esa anotación de que con esto también se da cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de participación ciudadana, en donde se señala tal cosa, ¿no? Y claro, ya, o sea, dejamos esta tabla que me parece bien. Muchas gracias, sí, lo consideramos. Claro. ¿Algo más? Yo. Dos cosas. Bueno, primero, yo había en la sesión pasada había comentado algo dentro del contexto, porque el contexto lo estamos viendo únicamente hacia el interior del estado, y creo que es importante conocer el contexto en el que se ubica Chihuahua y la posibilidad de poder tener también datos de entidades que guardan algunas similitudes con el estado de Chihuahua. Esto que no se hizo, pero tampoco no estoy en desacuerdo del documento. El documento en lo general me parece bien, pero sí resaltar que lo que había solicitado yo en aquel momento, pues no se realizó. Y también en cuanto al dato indígena, en el dato indígena que mencionan ustedes se basan en un dato de población hablante. El dato que siempre se toma en consideración es el dato de la autodescripción indígena, porque sí tiende a ser mucho menor la población hablante, pues las personas que tienen conciencia de autodescripción indígena. Que aquí en el documento, pues estamos hablando de un número total de personas indígenas de 100 y pico por ahí, siendo que el dato real son cerca de 370,000 personas indígenas en el estado de Chihuahua. Pues nada más corregir el dato, ahí nada más de las personas autoescritas. Eso viene en el censo 2020, viene en el cuestionario ampliado. En la etnicidad del cuestionario ampliado viene este dato, corregir el dato, que creo que es importante tomar en consideración a las personas que se autoadscriben como personas indígenas, y quitar el tema de los hablantes, porque no creo que tenga, pues no es un dato pertinente para poder tomar en consideración en este programa, dentro del análisis que se hace de manera contextual. Y sí es importante tomar el de la autoscripción, el del 10 punto y cachito por ciento que existe en nuestro estado. Gracias, consejero. ¿Quién más que tenga algún comentario? Sí. De acuerdo, entonces lo sometemos por favor a votación con las propuestas de modificación de la consejera Vicano, del consejero Macías y esta propia de la gráfica que tú ya habías hecho. Ok, sí. Con permiso, señor presidente, consejera y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de dictamen, que no hemos revisado, pero ya se los envié con tiempo. Sí, sí, sí. De la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana, por el que se aprueba el proyecto de programa de educación cívica, participación ciudadana. Bueno, nada más, perdón, antes de que se someta a votación, estoy encontrando aquí algo que me parece que debemos de modificar. Sacar El programa. Con el. Pensé que ¿Y qué pasa? el dictamen. ¿Qué pasa en esta? Ahí va bien. Hay que cambiar eso. Claro. No te hablan nada, hay que quitar. Totalmente. Fíjate que lo había visto y lo iba a señalar, pero no, hay que revisar el párrafo para ver nada más que esté con un. De hecho, todo el apartado está un poquito ¿Qué pasa? Bueno, más o menos. 19-20. Desarrollo democrático. Pues abrimos un receso porque tenemos que avisar para modificarlo, luego hacerlo después. Bueno, vas acá corrigiendo lo que va a corregir y aprobarlo. Hay que hacer un receso. Yo no propongo. ¿Para qué son? Es muy sustancial el cambio.
algunas expresiones. No, creo que sí es importante. Muy matizado. Sí. Es una investigación de Asigna sí que habla de Francisco Barrio del 92 Y habla de partidos y políticos. de partidos. Vamos que el lenguaje es imparcial. No, y además, es más, o sea, ¿qué punto tienes? Podemos quitarlo completito, Sí. ¿sí? Con todos. Claro, e irnos directo a participación de niñas, niños y adolescentes. Se recorre la numeración. Ujú. ¿Me explico? Me parece bien. O sea, quitamos los párrafos que vienen a partir de Desarrollo Democrático de Chihuahua. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá. Sí, tendría cuando el índice. Ajá, sí, habría que Ok. modificar el documento y yo hasta entonces pasaría por las firmas donde funcionan así para que revisen tanto el dictamen como los cambios en el programa Introductorio. para hacerlo durante ahorita en la mañana y poder buscar su firma en su caso para No, hay que quitarlo. ¿Estás de acuerdo, Fede? Pues como consideren, o sea, podemos nada más que cuidar que el lenguaje sea imparcial o si quieren quitarlo. Quitarlo mejor. De acuerdo. Entonces agregamos esta modificación previo a la votación. Se elimina estos párrafos, ¿ok? Elegir el índice. Ya se la votación en el índice. bien. Grabación. Sí, gracias, consejera, por las observaciones. Entonces, con las observaciones atendidas con anterioridad y sumando esta que se hace reciente de omitir el 5.2 desarrollo democrático en Chihuahua, lo quitamos, es todo el tema. Pero a ver, Aquí está. esto ya no es parte del 5.2. Sí. Y Sí, esto no lo estamos proponiendo aquí. ok, nomás Solo esto. los primeros párrafos. Ah, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ajá. 9 y 10. Ajá. Primero 10 párrafos. Exacto. Ok, omitiendo, quitando el proyecto de programa en los primeros 8 párrafos del 5.2 desarrollo democrático en Chihuahua, Párrafos Y- 8. 10. perdón, 10 párrafos. 10 párrafos de la página 2021 del documento últimamente circulado y con eso está a su consideración. Si gustan manifestarse de manera dinámica, ya que están los 4 presentes, quien está a favor del programa ya con estas adecuaciones. Gracias. Certifica que el proyecto de dictamen se aprueba por unanimidad de voto. Gracias, secretario. Pues agotados los puntos dispuestos en el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta segunda sesión extraordinaria de la sesión de la comisión, de seguimiento a las actividades de educación cívica y participación ciudadana, hoy, viernes 28 de febrero, siendo las 10 horas con 34 minutos. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias.